Cuando Microsoft lanzó su primer consola, la empresa de Bill Gates ya estaba familiarizada con la piratería y riesgos de seguridad, así que uno de sus objetivos era hacer del Xbox una plataforma segura que resistiera los ataques de aquellos que querían correr software pirata o descubrir sus secretos. En este punto ya sabemos cómo salió eso. El primer Xbox es una de las consolas más modificables de la historia, así que para el Xbox 360 la seguridad era algo que no podía fallar, debía ser inhackeable. El enfoque por la seguridad de Microsoft trajo resultados inesperados. Entre todos los que se enfocaron a liberar esta consola para correr software no autorizado, hubo un grupo que sobresale por su audacia, quienes estaban trabajando bajo las sombras antes de que la consola fuera hackeada. Robaron datos de los socios de Xbox, lograron que builds enteros de juegos que aún no eran lanzados fueran distribuidos ilegalmente, crearon un imperio multimillonario basado en monedas de FIFA e incluso entraron a las oficinas de Microsoft en Redmond, burlaron la seguridad y salieron de ahí caminando con prototipos que la compañía no quería que salieran de sus instalaciones y que ponía en riesgo el lanzamiento de su siguiente consola, el Xbox One. Esta es la historia de Xbox Underground, un grupo de jóvenes de diferentes partes del mundo que probaron ser la pesadilla de Microsoft y como daño colateral del ejército de Estados Unidos, Epic Games y Activision, solo por nombrar algunos. Hey, ¿qué tal, Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Esta historia empieza con un pequeño de Canadá, David Pokora, que tuvo su primer acercamiento a los videojuegos a los 3 años en su PC. Desde pequeño mostró interés no tanto en los videojuegos, sino en lo que estaba detrás de ellos, la programación. Durante su niñez aprendió a programar en .NET, a la par iba jugando en diferentes plataformas, y todo cambió cuando una consola llegó a sus manos, el primer Xbox. Se convirtió en un ávido fan de Halo y en su curiosidad empezó a buscar en línea cómo modificar el juego, lo cual lo llevó a encontrarse con un grupo de hackers que estaban encontrando nuevas cosas que hacer con esta pieza de hardware. El primer Xbox, a pesar de que se quería que fuera inhackeable, contaba con muchas fallas de seguridad a las cuales los expertos llamaron fallas de Kinder. Dejaron la llave de descifrado en una sección accesible dentro de la memoria de la consola, la cual fue encontrada un año después de su lanzamiento. Esto hizo estallar la escena del homebrew, software casero, lo cual llevó a que se pudiera correr emuladores, copiar juegos dentro del almacenamiento de la consola solo metiendo el disco, reproducir películas, entre muchas otras cosas. El cómo se hackeó y modificó y lo que causó a Microsoft nos da para todo un video, pero en esta ocasión el dato es necesario para saber cómo se definió el futuro para David Pokora y cómo se formaría lo que hoy se conoce como Xbox Underground. Pokora, al enterarse de que esto era posible, hackeó su Xbox y logró hacer ingeniería inversa a Halo. Programó herramientas para Halo 2 que le permitían cambiar los mapas, las físicas del juego o cambiar el clima del mismo. En internet había encontrado un grupo de jóvenes que estaban interesados en lo mismo que él. Con el anuncio del Xbox 360 vio un nuevo terreno para sus experimentos. Sin embargo, después de su llegada en 2005, la consola se mantuvo inhackeable por muchos años. Esto no detuvo a Pokora de buscar maneras de continuar modificando software y lo hizo antes de que el Xbox 360 fuera hackeado. Para ello, otro personaje entra a escena, Rowdy Van Cleef, quien disfrutaba de modificar su primer Xbox e incluso era miembro de un grupo de hackers conocido como Avalanche. Originario de Walnut Creek, California, un día se enteró de que cerca de su área había unas instalaciones de reciclado que vendía lectores de DVD para el Xbox a un precio accesible, así que decidió darse una vuelta. Ya en la locación, los empleados le hicieron saber que constantemente recibían cosas de Xbox que desconocían que eran, pero igual podrían ser revendidas. Van Cleef pidió verlas y una vez que se adentró en las montañas de basura electrónica, encontró 5 motherboards de Xbox 360. Convenció a los empleados de que lo dejaran tomarlas. De regreso a su casa empezó a probarlas y al conectar una de ellas, el futuro del Xbox 360 cambiaría para siempre. Van Cleef había obtenido un motherboard de un kit de desarrollo. Los kits de desarrollo son proporcionados a los estudios bajo un fuerte acuerdo de no divulgación y confidencialidad. No están destinadas para llegar a las manos de nadie más que ellos. Pero ¿cómo llegó una de estas motherboards a un basurero electrónico? Esto fue gracias a un problema que plagó al Xbox 360.
el anillo rojo de la muerte que afectó a millones de consolas. Estas quedaban inservibles y costó a Xbox un aproximado de $1.000 millones arreglar el problema. Los kits de desarrollo sufrían también de este problema, así que una vez que uno de estos kits fallaba, tenía que ser regresado a Microsoft, quien decidía qué hacer con los componentes. Así, algunas de las placas madre de estos equipos terminaban en una planta de reciclaje en California. Como los kits de desarrollo eran muy parecidos a las consolas en venta, era necesario solamente cambiar el motherboard, poner un disco duro de mayor capacidad y listo, tenían un kit funcional. Van Cleef había encontrado una mina de oro e hizo un trato con los empleados para que le avisaran cuando llegaran cosas de Microsoft, con la esperanza de cazar más de este hardware, el cual regalaba amigos, a miembros de Avalanche o vendía a personas que confiaba que no iban a divulgar la información. Uno de estos clientes fue David Pokora, quien en 2008 compró uno de estos kits después de que Van Cleef quedó impresionado con las habilidades del joven programador y terminó vendiéndole uno por $1.000. El kit de desarrollo le habría abierto las puertas a Pokora para poder modificar el título más reciente de Bungie, Halo 3. Orgulloso de sus logros, los compartía en foros como halomods.com, siendo de los pocos que aportaban cosas sobre el nuevo título del jefe maestro. Esto llamó la atención de otro hacker llamado Anthony Clark, originario de California, el cual también era un prominente miembro de la escena para el Xbox original, con la habilidad de hacer ingeniería inversa a varios juegos y al hardware. Pokora y Clark entablaron una relación y eventualmente empezarían a trabajar juntos en algunos proyectos. Clark obtuvo acceso a kits de desarrollo por medio de Pokora, quien seguía comprando piezas a Rowdy Van Cleef. Pronto se encontraron programando mods que le daban al Master Chief la habilidad de brincar alto en el aire y bombardear el escenario con misiles. Esto lo podían hacer en línea, lo cual lograban por medio de PartnerNet, otro de los eslabones débiles de Microsoft. Con el lanzamiento de Xbox Live y la evolución que representó en el Xbox 360, donde Microsoft quería dar la habilidad a los publicadores de vender sus juegos y contenido descargable en una tienda exclusiva de la consola, vino la necesidad de tener un espacio para pruebas, donde se pudiera asegurar que antes de lanzar algo en la tienda de Xbox todo funcionara correctamente, probar las capacidades en línea de sus juegos, etc. Esto era PartnerNet, básicamente el Xbox Live de prueba. Microsoft estaba muy confiado en que nadie podría entrar a esta red sin ser parte de los asociados autorizados por ellos mismos, por lo cual no existía ninguna medida de seguridad en caso de que alguien no autorizado se hiciera con un kit de desarrollo. Sin levantar ninguna alarma, Pokora, Clark y todos aquellos que poseían uno de estos Frankensteins de desarrollo podían entrar y ver que se lanzaría pronto en la consola, probar algunos juegos y en general acceder a todo el contenido dentro de la misma, incluso jugar partidas en línea, ya que cualquier desarrollador podía ver lo que otros estudios subían a esta plataforma privada. Pero alguien vio lo que estos dos jóvenes estaban haciendo, Bungie. Los desarrolladores de Halo, en lugar de tomar represalias, se mostraron sorprendidos por lo que estaban haciendo, sorprendidos de que a pesar de tener kits de desarrollo ilegales, habían podido hacer ingeniería inversa a su título, lo cual solo sirvió para animar más a estos hackers. Este comentario por parte de Bungie sería un disparo en el pie, ya que poco tiempo después, Pokora empezaría a filtrar cosas que aún no eran anunciadas ni lanzadas para Halo 3. Pero Bungie, de nuevo, no tomó represalias, solo puso un mensaje dentro de la versión de prueba de Halo 3 que decía: los ganadores no irrumpen dentro de PartnerNet. Viendo que no había consecuencias a sus actos, siguieron probando algún beta, filtrando juegos o cosas que veían dentro de esta red privada, antes de que Microsoft se pusiera en el camino, lo cual sería hasta 2010 después de que Sonic 4 se filtrara por completo, llegando así el final de PartnerNet. Pero hasta el momento ni Pokora, ni Van Cleef o Clark habían podido hacer correr software creado por ellos en el Xbox 360. La medida de seguridad que involucra tanto elementos de software en conjunto con hardware, fundiendo fusibles en cada actualización, hacía muy difícil poder lograr su objetivo, o así fue hasta finales
finales de 2009. El JTAG cambió la escena del Xbox 360. La consola era ahora hackeable, aunque el cómo se logra es una historia por sí misma, también da para un video. Pero Pokora y Clark, quienes hasta el momento no habían generado dinero de sus hazañas, vieron una oportunidad de oro. Muchos usuarios estaban vulnerando sus consolas y ellos vieron en esto un signo de dólares. Hackearon Modern Warfare 2 y otros juegos de Call of Duty. Crearon lobbies modificados donde todas las habilidades extrañas que crearon para Halo eran aplicadas. Los jugadores podían volar, podían pasar a través de paredes, podían disparar y nunca fallar. Cobraban hasta $100 por media hora dentro de estas partidas. Este precio lo pagaban para divertirse con estas alocadas partidas o para subir su rango. Pero si el jugador quería llevarse estas habilidades a los lobbies legales, le vendían algo que llamaban infección, que costaba hasta $150. Con esto llegaron a generar grandes cantidades de dinero, hasta $8,000 por día. Eventualmente contrataron más personas para trabajar en esto. Estaban creciendo exponencialmente. Pokora, quien usaba el alias Xenomega, pagó su universidad en Toronto y empezó a darse lujos, aunque su objetivo no era hacer dinero, sino ver hasta dónde lo llevaban sus habilidades. Y debido a que no habían sufrido represalias por parte de Bungie y ahora tampoco por parte de Activision, su sensación de seguridad creció, aunque Activision sí envió cartas de cese pero nunca llegaron a una acción legal. Para la siguiente parte de nuestra telaraña de historia, tenemos que viajar a Australia, específicamente a Perth, donde residía Dylan Wheeler, hacker que se conocía como SuperDie. Wheeler había obtenido una lista de passwords del foro de un desarrollador de California. Con sus 14 años de edad, Wheeler empezó a buscar si alguna de las cuentas de este foro correspondían a algún miembro del equipo de desarrolladores. Cuando encontró una de ellas, que era de un miembro de TI de la compañía, buscó con quién compartir esta información. ¿Quién podría estar interesado en algo así? Y sobre todo, ¿quién podría aprovecharlo? Contactó a Xenomega, de quien era admirador. La idea de entrar a la red interna de un desarrollador era algo más peligroso que lo que habían estado haciendo con sus kits ilegales de Xbox. Al final del día lo hacían por medio de un canal permitido por la misma Microsoft. Aquí era forzar su entrada y buscar información sensible. Xenomega aceptó el trato y así fue como Dylan Wheeler, David Pokora y Anthony Clark ganaron acceso a Epic Games, creadores del éxito masivo y exclusivo de Xbox Gears of War. Epic Games no solo era conocido por Gears of War, de hecho era más conocido por su motor gráfico Unreal Engine. Así que la idea de entrar a su red, desenterrar software y buscar cómo hacer ingeniería inversa al mismo era algo que emocionaba a Pokora, pero tendrían una regla: no tomarían números de tarjeta de crédito ni datos personales de los clientes de Epic. Dentro de la red de Epic empezaron a buscar cómo acceder a los secretos mejor guardados. Cosa importante, recuerden que las credenciales que robaron eran de un empleado de TI de la compañía. Navegando a través de los equipos se toparon con una USB conectada. Dentro de ella estaban todas las contraseñas de Epic Games, incluido un usuario que les daba acceso de administrador a toda la red interna. Poco tiempo después se encontraron dentro de las computadoras de miembros como Cliff Bleszinski. El grupo de hackers tenía cientos de gigabytes que podía sacar de la compañía. Sin embargo, en estos años las VPNs no eran algo común. En su lugar se necesitaba una pieza de hardware, un router que te permitiera cambiar tu IP. Dylan Wheeler reclutó a otro miembro al grupo, Sanado N. Shaywatt, el cual va por el alias Sonic, un hacker y gamer de Nueva Jersey que contaba con la pieza de hardware que necesitaban. De esta forma extrajeron cientos de gigabytes de información de la red de Epic. Dentro de toda esa información estaba el código para el siguiente juego de Epic, Gears of War 3. Wheeler tomó toda esta información, la quemó en 8 Blu-rays y los envió a Canadá, marcados como videos de boda, donde Pokora los recibió y pasó a varios amigos. Todo esto lo hicieron fuera del internet para evitar ser rastreados o levantar alarmas, pero poco tiempo después un torrent fue publicado en The Pirate Bay. Gears of War 3 había sido filtrado al público, una versión incompleta y llena de bugs, pero algo que jamás debía de estar disponible para el público. Esto terminó llamando la atención de Epic y disparando una investigación por parte del FBI. Uno pensaría que una vez que el FBI empieza a involucrar
involucrarse en una investigación, es momento de retirarse, meterse debajo de una roca y esperar que nunca sea levantada por algún agente, pero este grupo no era uno normal. En su lugar se mantuvieron dentro de la red de Epic confiando que no serían encontrados. Leían los correos electrónicos intercambiados por Epic y el FBI. El motivo por el que siguieron dentro de la red es que vieron que la discusión empezó a desacelerarse y parecía que a pesar de que Epic creía que habían sido vulnerados por su red, no hicieron ningún esfuerzo para expulsarlos. Cada vez estaban más dentro de la corporación, incluso monitoreaban juntas por medio del acceso que habían ganado a las cámaras de seguridad. Esto se había convertido en una obsesión. Sintiéndose intocables, pues la filtración de Gears of War 3 no había tenido consecuencias, empezaron a buscar más datos sensibles. Se toparon con el acceso a otros asociados de Epic, entre ellos Scaleform, un proveedor de middleware. Entrar a Scaleform resultó muy prolífico para el grupo, pues encontraron que trabajaban con compañías muy importantes de Silicon Valley, Hollywood, y entre ellos uno fue clave para su siguiente paso: Zombie Studios, desarrolladores de la serie Spec Ops. Y una vez que entraron a Zombie Studios, vieron dentro de su lista de clientes al ejército de Estados Unidos. Cada vez estaban más metidos en toda esta red y sabían que terminar en prisión era una posibilidad, así que empezaron a bromear con cómo llamarían a su pandilla una vez que cayeran en la cárcel. De esas conversaciones surgió el nombre Xbox Underground y también su plan de venganza. En caso de que cualquiera de los miembros del grupo desapareciera o fuera encarcelado, publicarían todos los datos que tenían de Epic Games. Pokora había empezado a perder el control. Sus amigos lo incitaban a que dejara de hundirse cada vez más en este hoyo que estaba cavando, pero a él no le importaba. En septiembre de 2011, según un miembro de Team Avalanche, dijo: "Vamos a hacer que nos arresten", mientras se preparaba para descargar una copia pre-lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 3. Para este entonces, Pokora deseaba hacer un poco más de dinero con todo lo que estaban haciendo, pero no quería robar a los clientes de estas corporaciones, así que ofreció vender copias de juegos no lanzados por unos cuantos cientos de dólares. Para esto le ayudaría otro personaje, Justin May, quien conocía a alguien que podría estar interesado, pero May ya era alguien que había tenido roces con la ley, pues había sido arrestado en una convención de Boston tratando de robar el código fuente del juego Breach. Casualmente y enfrente de todos quería conectar su laptop al equipo para robar dicho código e inmediatamente fue atrapado. Justin May dijo que estaba tratando de acceder a la internet conectándose a la consola, cosa que no le creyeron, así que no era tan hábil o cuidadoso como otros de sus compañeros. Xbox Underground había crecido significativamente y para 2012 habían encontrado una manera de minar FIFA Coins para la versión del 2012 gracias a un miembro llamado Nathan Leroux, las cuales empezaron a vender en el mercado negro. Sí, hay un mercado negro para estas monedas que se obtienen jugando. Anthony Clark, junto a otro grupo de hackers, había logrado programar un bot que jugaba cientos de partidas al mismo tiempo, creando la primer granja de FIFA Coins en el mundo, lo cual significaba un generoso ingreso para el grupo. Esto sumado a sus negocios con los lobbies modificados de Call of Duty y con jugadores pagando para subir de nivel rápidamente. Las direcciones de ambos miembros del grupo apuntaban a diferentes lados, lo cual trajo desacuerdos entre Pokora y Clark. Pokora abandonó el negocio de Call of Duty y creó algo que seguramente algunos conocen, Horizon, otro servicio de cheats que no se podían usar en Xbox Live, y Clark se concentró en farmear FIFA Coins. Mientras Clark estaba interesado en el dinero, Pokora seguía empujando hasta donde podía llegar, lo cual eventualmente hizo que al infiltrarse en la red de Zombie Studios encontrara un simulador del helicóptero Apache AH-64D, el cual estaba siendo desarrollado para el Pentágono. Wheeler descargó este software y dijo al grupo: vendámoslo a los árabes. Xbox Underground había crecido para ser un ente que estaba dentro de varias compañías de videojuegos. Sus acciones eran cada vez más arriesgadas, pero todo se convertiría en un círculo completo cuando una consola de Microsoft, lo cual en el pasado los había unido a todos, sería lo que los haría caer, no sin antes realizar actos cada vez más audaces, o estúpidos, depende del punto de vista que lo veas. El grupo de hackers se había convertido en una inconveniencia para Microsoft, Epic, Activision y más, ya que seguían dentro de su red, pero en su búsqueda de más información privilegiada, se toparon con una palabra que fue una tentación demasiado grande para resistir.
Xbox estaba trabajando en su consola de octava generación. Dicha consola tenía como nombre código Durango y sería eventualmente llamado Xbox One. El grupo de hackers encontró todos los detalles de la misma, sus especificaciones, y con ello, en lugar de venderlos al mejor postor, decidieron crear máquinas con las mismas especificaciones, las cuales vendían a otros usuarios. LeRoux las armaría y enviaría, quedándose con una parte de las ganancias, ya que mencionaba que quería pagar sus estudios. Una vez armada esta Durango ilegal, encontraron a alguien dispuesto a pagarles $5,000 por ella. El comprador estaba en Seychelles, localizado en el Océano Índico. LeRoux la armó y Justin May, el que fue detenido queriendo robar datos en una convención, la recogió para enviarla. Pero este equipo nunca llegó a su destino. Cuando supieron de esto y el comprador se quejó, tuvieron un ataque de pánico. Pensaron que el FBI estaba tras ellos, habían interceptado su paquete y la paranoia se hizo presente. Entre todo el grupo, Dylan Wheeler fue el que peor reaccionó a esto, ya que pensó que si todo iba a acabar, lo haría en sus términos. Tiempo después, en eBay aparece un listado. Wheeler utilizó las fotos tomadas de la máquina construida por LeRoux y publicó que estaba en venta. Pronto los usuarios empezaron a ofrecer fuertes sumas en la subasta, llegando a más de $20,000 antes de que eBay borrara la publicación. Esto enfureció a David Pokora y poco tiempo después, LeRoux ya no respondía, había desaparecido. Dylan Wheeler fue visitado por un investigador privado de Microsoft llamado Miles Hawks, quien lo invitó a desayunar en un hotel Hyatt y le preguntó sobre sus colaboradores. Wheeler tuiteó sobre esto diciendo que había recibido una visita de el señor Microsoft. Microsoft había encontrado un rastro de quién estaba detrás de todo este caos y el grupo ya no se sentía intocable como después de su ataque a Epic. Miembros de Xbox Underground en Estados Unidos empezaron a decirle a sus compañeros que estaban siendo seguidos por vehículos negros y todos empezaron a sospechar que había un informante dentro de sus filas. Nathan LeRoux seguía desaparecido. En febrero de 2012, el FBI cateó la casa de Sonic Nationwide, quien publicó una copia censurada de la orden de cateo. Wheeler, quien a este punto parecía no importarle nada y estaba en una misión suicida, doxeó a los agentes, pidió que se les acosara e incluso amenazó con contratar a alguien para que asesinara al juez. Esto fue la gota que derramó el vaso para el FBI, quienes habían estado detrás del grupo desde la filtración de Gears of War 3. Tenían un año siguiéndolos, pero ahora la amenaza de violencia era inaceptable. El 19 de febrero de 2013, Dylan Wheeler se encontraba en su casa cuando notó que se acercaba un grupo de hombres armados con equipo táctico y armas. Wheeler sabía lo que estaba pasando y se apresuró a apagar todo su equipo, el cual tenía encriptado y al que no podrían acceder sin su contraseña. Aunque Wheeler no fue a prisión ese día, todo su equipo fue confiscado como evidencia. SuperDae, como era conocido el hacker, había amenazado anteriormente con que si era arrestado, tenía un servidor listo para sacar la información sobre PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Epic, Activision, Microsoft y más compañías, ya que el sistema requería que iniciara sesión diariamente. Cuando se le confiscó su equipo y no pudo iniciar sesión, todos los datos fueron publicados, casi 2 terabytes de información, pero todo estaba encriptado. Por su parte, Pokora, quien había estado con un perfil bajo, comentó a Justin May que atendería el DEF CON, un evento de seguridad informática que se lleva a cabo en Las Vegas. En ese momento, el FBI asignó cargos contra Pokora, Nationwide y LeRoux: fraude, robo de identidad, conspiración para robar secretos comerciales, entre otros. Eran 16. En los documentos de estos 16 cargos se reveló que las bromas que el grupo hacía entre ellos eran ahora una realidad, pues lo citaban como el Xbox Underground. Sin embargo, la suerte jugó en favor de este grupo, ya que Pokora no pudo asistir al DEF CON en Las Vegas y el FBI decidió que arrestar a quienes estaban en terreno estadounidense sería disparar una alarma. Pero esto solo dio cabida a que la cosa más absurda de toda esta historia tuviera lugar. Oh sí, hay algo aún más absurdo. Pokora recibió una llamada en septiembre de 2013. Era otro miembro del grupo, Austin Alcalá, quien comentó a David Pokora que conocía a alguien que podía conseguirles un prototipo de la Durango directo de Microsoft. Lo que les pedía Arman, este personaje, eran unos cuantos miles de dólares y credenciales para acceder a la plataforma de desarrolladores de Microsoft. Yendo contra todo sentido común y de supervivencia, aceptaron, lo cual llevó a Arman a entrar a las oficinas de Microsoft en Redmond. Arman logró esto gracias a que el novio de su mamá trabajaba en Microsoft. Él había clonado su tarjeta de acceso y había estado entrando regularmente a las instalaciones. En una de estas excursiones ya se había hecho de un Durango y estaba seguro
seguro de que podía entrar por otro par. Una noche de ese mes, Arman entró a las oficinas de Microsoft, llegó al quinto piso, encontró 2 Durangos, los puso en su mochila, abandonó las instalaciones y envió a ambas a Pokora y Alcalá. Irónicamente, Arman recibió una llamada por parte de un proveedor de Microsoft, quien lo había contratado para que trabajara con ellos durante el verano en el departamento de calidad. Arman fue lo suficientemente tonto para creer que no pasaría nada, pero en cuestión de semanas fue identificado por los investigadores. Una vez confrontado, regresó su Durango y pidió a Pokora y Alcalá que regresaran las suyas para evitar problemas más severos, pero esto no lo salvaría de enfrentarse a cargos. Pokora por su parte estuvo a salvo hasta que en marzo de 2014 tuvo la grandiosa idea de viajar a Delaware para recoger partes para su Volkswagen Golf, ya que también gustaba de modificar autos. Cuando llegó a la frontera fue detenido para una revisión. El agente aduanal escaneó su pasaporte y le hizo una pregunta: ¿qué es Xenon? Este era el nombre que le había dado a uno de sus negocios, Xenon Development Studios, el cual recibía los pagos de Horizon, donde hackeaba varios juegos y vendía cheats. En ese momento se acercaron agentes por detrás del vehículo y Pokora sabía que estaba a punto de ser arrestado a la edad de 22 años. Ya en custodia, en camino a la corte, fue colocado en un vehículo al lado de alguien que le parecía familiar. Era Nathan LaRue, que había sido arrestado en marzo de ese año. LaRue había dejado la escena hacker y se había dedicado a usar sus dones en otro lado. En el momento que fue arrestado se encontraba trabajando para Human Head Studios, creadores de Prey, Brink, Defiance, entre otros juegos. Sanat Neishewat, quien también había sido arrestado, y David Pokora se declararon culpables y recibieron una sentencia de 18 meses sin acceso a fianza. Nathan LaRue, por su parte, recibió una sentencia de 24 meses, pero con fianza. LaRue salió de prisión para vivir con sus padres mientras se definía su estatus legal. En pánico, se arrancó el brazalete de monitoreo y huyó. Pagó a un amigo para que lo llevara a Canadá, pero su auto fue detenido en la frontera. Para evitar ser arrestado en Estados Unidos, LaRue corrió hacia territorio canadiense, pero al verse rodeado por oficiales, sacó un cuchillo y se apuñaló varias veces. Su vida fue salvada por médicos en Ontario. Una vez recuperado, cumplió su sentencia en cárcel. Durante este tiempo, los miembros de Human Head mandaron cartas al juez hablando bien de su compañero y una vez que dejó prisión, se volvió a unir a la compañía. Neishewat, al cumplir con su tiempo en cárcel, violó su libertad condicional y fue arrestado de nuevo. Dylan Wheeler, por su parte, era menor de edad, así que su caso se dejó a cargo de la justicia australiana, pero al empezar su proceso legal y recibir la solicitud de entregar su pasaporte, Wheeler huyó a la República Checa, país origen de su madre, quien lo llevó al aeropuerto y fue arrestada por ayudar a huir a un prófugo. Austin Alcalá colaboró con el FBI dando datos de todo lo relacionado con el mercado negro de los FIFA Coins, por lo cual le fue concedida inmunidad. Anthony Clark estaba haciendo una cantidad enorme de dinero con retiros de hasta $30,000 diarios de sus cuentas, lo cual llamó la atención de Hacienda. Todo esto gracias a un código que ejecutaba hasta 11,500 partidos simultáneos, vendiendo estas monedas principalmente al mercado chino y logrando juntar lo que se estima en $16 millones. David Pokora cumplió su sentencia y fue el primer hacker extranjero que fue condenado en Estados Unidos. De regreso a su vida, se contactó con Anthony Clark, quien estaba ahora en problemas legales. Al grupo se le habían confiscado propiedades, Lamborghinis, equipo de cómputo y una fuerte suma de efectivo. Anthony Clark creía que no había hecho nada malo, ya que no había robado dinero a Electronic Arts directamente. Sus abogados pensaban lo mismo, así que planeaban pelear el caso. Pokora aconsejó a su viejo amigo de hackeos que no se metiera más en problemas y aceptara la culpa, que sería mejor para él. Poco tiempo después, en febrero de 2017, Clark fue encontrado sin vida en su casa, producto de un exceso de alcohol y medicamento. Acababa de cumplir 27 años. Somebody leaked the Epic Games database. Well, I had it before that guy, but somebody else leaked it. You should tighten their security, but the funny thing is I still have root access to all their computers because I signed in yesterday and I saw Gears of War 4 tech demo and I was like, oh. No, he's talking about why don't they have a final build of Gears 3? Oh, they do. It's 6:30. He in the emails, like they were emailing FBI people and shit, and he knows that they talk to each other, but he still manages to not care and still goes on there. I have shit to the US military. I have every single big company. Intel, AMD, Nvidia, any game company you can name. Google, Microsoft, Disney, Warner Brothers.
Si disfrutaste de este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y apoyarme en mi campaña de Patreon, ya que eso me ayuda a poder crear más de este contenido, tomarme un poco más de tiempo para crear estos documentales más detallados y todo esto. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gustas seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.